Sabemos que los jugadores de fútbol ganan muy buen dinero y tienen acceso a lujos que quizás no todos pueden tener. Por ende, muchas veces usan prendas y accesorios que están totalmente prohibidas por la Federación de Fútbol, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, debido a que la regla número 4 de la IFAB es la que regula el equipamiento de los futbolistas. Y más allá de la indumentaria con la que deben jugar los partidos, establece también las prohibiciones, qué es lo que no pueden utilizar. Dice lo siguiente: los jugadores no deberán llevar equipamiento ni objetos peligrosos. Se prohíbe todo tipo de accesorios de joyería, collares, anillos, brazaletes, pendientes, bandas de cuero o goma, etc. Los jugadores tendrán la obligación de quitárselos. Asimismo, no se permite cubrirlos con cinta adhesiva. Además, la norma dice que el árbitro deberá amonestar a todo jugador que rehúse acatar esta regla o que vuelva a ponerse el objeto o la prenda que el colegiado le ha ordenado que se quite. A pesar de que todos los jugadores conocen las reglas del fútbol, también saben los contratos que tienen con diferentes marcas y muchas veces también conocen las leyes de ciertas zonas. Muchos deciden salirse de todo esto y usar prendas prohibidas, por eso muchos son sancionados con grandes sumas de dinero. También con la expulsión de algún partido o dependiendo de la gravedad pueden terminar en la cárcel. Si quieres conocer a algunos de los jugadores sancionados por romper las reglas, quédate hasta el final del video. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro contenido. Sin más nada que decir, empecemos. Vamos a comenzar con Allan Saint-Maximin. Lo que este jugador viste se encuentra todos los días. Verás, todo esto empezó en el año 2018 cuando jugaba para Niza en Francia. Y a pesar de que estaba comenzando su carrera, no estaba tratando de ser un jugador irrelevante, trataba de ser un jugador viral. Y en un partido contra el Bordeaux, él pudo haber sido normal e intentar tener su juego, pero en cambio decidió volverse famoso por romper las reglas. Meses atrás firmó un contrato exclusivo con la marca Puma, y si era sorprendido usando otra marca, se vería obligado a pagar el precio. Allan poco hizo caso del contrato y llevó una venda en la cabeza de marca Gucci. El futbolista se volvió viral con esto, con lo que se hizo más famoso en comparación a lo que hacía en el terreno de juego. Y si no me crees, echa un vistazo a su Instagram, porque no deja de utilizar vendas en la cabeza desde que se convirtió en trending topic. Los compañeros de equipo de Allan admitieron que las usa para practicar y para entrenar, lo cual va en contra del trato que firmó con Puma. Para ello fue multado por $100 diarios. Ahora nos vamos a remontar al año 2014 y con relación a lo que los jugadores usan, esto les cuestan a las compañías billones de euros. Y es que el fútbol es uno de los eventos más vistos cuando se trata de un mundial. En ese momento, Sony estaba buscando ser viral después de lanzar sus nuevos auriculares. Y qué mejor manera de ser la marca más vendida que teniendo a los atletas más famosos utilizando sus auriculares. Para ello, Sony firmó un contrato con la FIFA de $280 millones en donde se establecía que era contra las reglas que los jugadores usaran otras marcas, para lo cual no solamente pidieron a las estrellas del fútbol que utilizaran sus auriculares, sino que también los obligaban, y solamente para asegurarse que los jugadores siguieran las reglas, Sony dio auriculares gratis a todos los jugadores de todos los equipos. El problema llegó cuando los futbolistas comenzaron a llegar a los estadios y realizaban sus rutinas previas al partido. Se dieron cuenta de que sus auriculares eran malísimos. Pero esta no es la peor parte. Las palabras comenzaron a correr sobre lo malos que realmente eran, y los jugadores tenían que levantarse por lo que ellos creían. Así que pocos días antes del mundial, un hombre arriesgó todo. Solamente miremos a Neymar, tan inspirador, y luego de más de 34 millones de visitas, el brasileño se puso unos auriculares Beats by Dr. Dre. Sony perdió más de $1.7 billones. Pero incluso cuando todo se venía abajo, la FIFA perdió el uso de auriculares Beats by Dr. Dre en el fútbol. Al menos lo que hizo Neymar no era para nada ilegal, porque lo que David Beckham usaba fue tan controversial que no solamente fue prohibido por la FIFA, el jugador inglés estuvo cerca de enfrentar 6 meses de prisión. Antes de contarte este contratiempo ilegal del señor David Beckham, si dejas un me gusta y un comentario, entrarás en el sorteo de 2 entradas en el estadio que tú elijas, en el partido que quieras, totalmente gratis. Continuemos. Nos remontamos al 2022, cuando David Beckham se hizo cargo del fútbol liderando a Inglaterra hacia el Mundial. Pero todos conocemos a Beckham, a él le encantan los reflectores y ser el centro de atracción. Solo había tratado de crear una tendencia, y en el fútbol mundial, cuando se acercaban los juegos contra Dinamarca y Brasil, el inglés se estrenó algo que ningún otro atleta se había estrenado antes, y probablemente era ilegal.
pero de todos modos lo mostró y los volvió a mostrar. El futbolista usó unos tacos Adidas Predator personalizados. A simple vista parece algo por lo que no te llevaran a la cárcel, pero la verdad es que los fanáticos de David Beckham se molestaron muchísimo, porque los tacos no estaban hechos solo de algo que encuentras en los campeones, sino que estaban hechos de cuero de canguro. Y resulta que cazar a este animal o realizar prendas derivados era ilegal en California. Y justo después de firmar un contrato para Los Ángeles Galaxy, estaba fuera de la ley, por lo cual estaba en un predicamento, no solo por sus extravagantes tacos, sino también por ser multado por $5,000 o enfrentar 6 meses de cárcel. Obviamente, Beckham es un chico inteligente, él tiene que jugar a fútbol y no tiene tiempo para estas cosas. Así que se puso en contacto con Adidas para rediseñar sus tacos con un fresco material sintético, metiendo su pegada intacta y a sus fanáticos contentos. Pero esto no estaba prohibido en un país entero como Brasil lo hizo. Ya acercándonos al minimalismo de fútbol, en el año 2014, Nike se asoció con la selección de Brasil para diseñar algunos accesorios nuevos. Pero había un gran problema. Desde Pelé hasta Neymar y todos estos juntos siempre se han envuelto en su histórico verde y amarillo para que coincida con la bandera del país. Y estos colores son tan significativos para el equipo que se ha convertido en una regla ancestral el nunca cambiarlos. Pero aparentemente Nike no recibió esta notificación. Ahora, entrando en el nuevo año, intentaron hacer una mezcla de todo y salieron con algo completamente diferente. Y Neymar se convirtió en la nueva cara de la campaña de Nike. Neymar exhibió una obra maestra toda de negro que decía Brasil, la cual tenía 5 estrellas que representaban la cantidad de mundiales ganados, además del escudo de la Federación Brasileña en la manga izquierda. Y al principio a los jugadores les gustaba ese nuevo estilo, así que fue aprobado. Pero no pasó mucho tiempo para que la gente empezara a criticar los nuevos uniformes. Pues bien, a lo largo de la existencia del país, es tradición vestir amarillo en los juegos de local y de azul en los partidos de visitante. Y muchos brasileños pensaron que sería irrespetuoso cambiar esta forma de vestir, por lo que lograron convencer a la Federación Brasileña de Fútbol para que literalmente prohibiera estas camisetas. Ahora te voy a hablar de los accesorios que han echado a un jugador de fútbol, como es el caso de Wang Xingqiao. Regresando al año 2018, lo que llevaba puesto este futbolista lo prohibieron en este deporte y pudieron prohibir que este jugador volviera a las canchas de fútbol. En aquel momento, cuando la selección de China se enfrentaba en un partido amistoso, el jugador lo tomaba con calma. Se encontraba en el banquillo hasta que su número fue llamado en el minuto 61. Tan pronto como ingresó al terreno de juego, retrocediendo sacó algo misterioso de su media y las cámaras lo apuntaban desde todas las direcciones. No tenía ninguna oportunidad de escapar y fue cuando sacó su más preciada posesión, un collar de diamantes, el cual utilizó por el resto del juego. Pero usar 30 minutos un collar sin ninguna razón aparente no valía la pena, porque inmediatamente después del partido la Confederación Asiática de Fútbol lo multó con una cantidad de poco más de $3,000, lo cual es una cifra mayor al valor del collar. Esta cifra, en comparación a la multa que le hicieron al jugador Rafinha, queda totalmente en ridículo, debido a que lo que estaba utilizando lo hizo merecedor de una multa de nada más y nada menos que $1,000,000. Por favor, no olvides suscribirte a este canal. Si te gustó, dale me gusta. Comenta si tienes alguna otra controversia sobre las prendas de tus jugadores de fútbol favoritos. Y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.